44 minutos, gracias por continuar con nosotros. Yo soy Irán Hurtado. Ya se lo platicaba antes de irnos a la pausa comercial. Con motivo del Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, que se conmemora precisamente el día de hoy, nos visita en el estudio el coordinador de la Red de Jóvenes Positivos de América Latina y el Caribe, Raúl Caporal. Raúl, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, Irán. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Oye, rápidamente, me gustaría hacer como un panorama de cómo está la situación del SIDA en el mundo. ¿Cuántas personas viven con SIDA en la actualidad? Así es, estamos llegando a un histórico de 40 millones. Estamos hablando que hay 1.7 millones en América Latina y el Caribe. Y específicamente hablando con los estimados que hace UNOCIDA sobre México, hablamos de 220,000 personas con VIH en este momento. ¿200? 220,000. 20,000 personas. Raúl, ¿la tendencia cómo va? ¿Están funcionando estas políticas de salud? ¿Va bajando las personas que se infectan año con año aquí en México y en el mundo? Claro, bueno, están los objetivos, la Agenda 2030, que esperamos llegar en el año 2030 justamente a erradicar las muertes relacionadas con SIDA y las nuevas transmisiones de VIH. América Latina y el Caribe, así como México, se mantiene en una tasa concentrada, es decir, que no ha bajado, pero tampoco ha aumentado significativamente desde 2010 para acá, ¿no? Eso ya es una ganancia. Así es, esto es con los esfuerzos y los compromisos que han hecho tanto el Estado, los estados de la región de América Latina y también la participación súper importante de sociedad civil. Ya no es como hace unos años, como en la década de los 80, cuando alguien decían que tenía SIDA o VIH como una sentencia de muerte. Ya gracias a los avances médicos ya se puede tener una muy buena calidad de vida. Así es, afortunadamente los avances científicos han permitido tener la medicación, que son el tratamiento antirretroviral. Este tratamiento es el que una persona con VIH debe tomar para mantener la carga viral indetectable. El estado de indetectabilidad nos permite no solamente tener una calidad en salud, sino naturalmente también en vida, e incluso también previene las nuevas transmisiones a otras personas, ¿no? ¿En serio? Así es. Muy bien. ¿Cuánto puede vivir una persona que tiene esta enfermedad? Exactamente, es el mismo promedio de vida de cualquier otra persona, gracias a estos avances científicos que permite tener cada vez medicamentos antirretrovirales con menor toxicidad, lo que también se traduce en menores efectos secundarios. ¿Son caros? Así es, cada país o en los países varían mucho de precio y también hay distintos tratamientos antirretrovirales que pueden ir desde los 15,000 pesos hasta los 30,000 pesos mensuales. Mensuales. ¿Esto está dentro del seguro público de nuestro país? Así es, acá en México el Estado lo garantiza, ya sea con cualquier sistema de salud. Antes este tratamiento retroviral consistía en muchísimas pastillas. Ahora, ¿cómo es? Así es, no, ya hay incluso esquemas que van de 3, 4, incluso de una tableta al día, y eso también permite reducir principalmente el nivel de estrés de la persona, de eso estársela tomando. Claro. Es súper importante la adherencia al tratamiento, es decir, tomarse el tratamiento antirretroviral tal cual lo indica el médico, y esto va a permitir naturalmente pues tener la óptima calidad de salud. Hay mucha confusión entre VIH y SIDA. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos estados de la enfermedad, por así decirlo? Así es, en realidad el término SIDA es un término médico que nos habla cuando ya hay una sintomatización, es decir, cuando el virus ya está en grandes cantidades en nuestro organismo y comienza a afectar ya directamente lo que es nuestra salud, nuestro sistema de defensa. ¿Se puede considerar como una etapa terminal? Se puede considerar la última etapa. La última etapa. Esto se va a llegar si no se detecta a tiempo y si no se inicia un tratamiento antirretroviral a tiempo. Ok. ¿Y el VIH? El VIH es el virus como tal, virus de inmunodeficiencia humana. Que vive en nuestro cuerpo. Vive en nuestro cuerpo. ¿Y no necesariamente puede contagiar a otra persona? En realidad el VIH como tal no se contagia, se transmite, porque requiere un canal transmisor. ¿No? Esto habla como fluidos tanto sexuales como sangre, incluso la leche materna en caso de amamantar a los hijos. Hay mucha preocupación por parte de las personas de que se pueden contagiar por estar en contacto con una persona que tiene VIH o SIDA. Me gustaría que habláramos rápidamente cuáles son las formas en las que sí se podría contagiar a una persona. Bueno, sostener relaciones sexuales sin el uso de algún método de barrera, como es el condón, llámese en relaciones sexuales que conlleven una penetración anal, vaginal, sexoral, y es súper importante tener en cuenta que es hasta ahí, no hay más, no hay otra forma de adquirirlo, a excepción de la sanguínea, que es por medio, puede ser transfusión o compartir algún objeto como jeringas, o de madre a hijo durante la gestación, el parto o la lactancia. Sin embargo, más de allá es importante empezar a derribar esos mitos como abrazar, besar, tocar, acariciar, amar a una persona, dormir juntos. Claro, compartir la misma casa. Compartir trastes en la cocina, el baño incluso, ¿no? Cuando una persona se contagia por una relación sexual,
¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que el virus se vea manifestado en el cuerpo? Porque mucha gente piensa que es inmediatamente, que al otro día van y se hacen una prueba, o a lo mejor tienen que esperar 6 meses. ¿Cuál es el procedimiento? Así es, bueno, una dentro de las estrategias que se está haciendo de prevención y detección, se busca generar esta visión o cultura de detección oportuna. Quiere decir que nos hagamos un chequeo por lo menos una vez al año, mientras tengamos una vida sexual activa, y esto nos va a permitir entonces, si adquirimos en el año el virus, detectarlo a tiempo y entonces iniciar un proceso médico. Desafortunadamente, al no existir una cultura de detección oportuna, a veces llegamos a tener ya la sintomatización, ya cuando empezamos a un cuadro de SIDA, y es ahí justamente donde ya comienza el riesgo, ¿no? Sí, pueden pasar varios años, en realidad dependerá mucho de otros factores como la calidad de vida que tenga la persona, la alimentación y entre otros. Raúl, tú nos querías hablar precisamente de este movimiento de jóvenes, ¿no? Así es, el movimiento de jóvenes nace antes del año 2012, hace aproximadamente 7 años. Fue en el 2012 cuando un grupo de jóvenes que participaban en algunas agendas de políticas públicas en el mundo, justamente en la respuesta al VIH, comenzaron a ver la necesidad de tener un espacio específico de juventud, ¿no? Para empezar a incidir en políticas públicas que nos permitan generar políticas que respondan realmente a las necesidades de los jóvenes. Los jóvenes y adolescentes que vivimos con VIH tenemos otras necesidades distintas, entonces para poder llegar a dar o generar mensajes tanto de prevención como de contención, se requieren puntualizar hacia el lenguaje de juventud, ¿no? Instituciones que acompañen realmente este grupo etario de juventud, además que en las cifras podemos ver acá en México, por ejemplo, la edad donde genera una mayor incidencia de casos nuevos es entre los 15 y los 35 años de edad. Eso es por esa información, ¿no? De la juventud, totalmente. Justo la semana pasada salió una encuesta muy interesante donde los jóvenes que empezaban su vida sexual precisamente en esta edad contestaban que no utilizaban ningún preservativo y, bueno, dejando de lado un embarazo, ¿no? No utilizaban ningún método para no contagiarse de alguna enfermedad sexual, no solamente de SIDA, porque estamos hablando que existe sífilis, gonorrea y una cantidad interminable de enfermedades venéreas, y que no lo hacen porque ya no tienen miedo de enfermarse de SIDA. Así es súper importante que las estrategias que se generen para tanto el uso del condón como otros métodos de prevención, otras estrategias de reducción de riesgo, es importante que se utilice un lenguaje adecuado, multicultural. No podemos hablar de la misma manera a un joven que vive en ciudad, a un joven que vive en alguna comunidad indígena, o a una mujer trans o de algún grupo de la diversidad sexual. Es bien importante tener un lenguaje que pueda transmitir el mensaje real, ¿no? También es importante no caer en esa idea de generar estrategias de prevención que utilicen un lenguaje o que se basan en el miedo, ¿no? Porque también puede voltearse esto y comenzar a generar un miedo hacia las personas que viven con VIH. Claro. Y esto no es así. En realidad se tiene que tener una estrategia básicamente personalizada, ¿no? Que vaya de acuerdo a las necesidades de la persona, ¿no? Hablar con los hijos, totalmente. Hablar, ¿no? en familia. ¿Crees que ya haya disminuido el estigma de las personas portadoras de este virus? Es importante generar una vacuna, crear entre la sociedad una vacuna que contra la discriminación y el estigma, ¿no? Desafortunadamente el VIH se sigue asociando mucho con el cuerpo, pocas veces hablamos del cuerpo, pocas veces abordamos temas de sexualidad, entonces es bien importante como comenzar a ver cuáles son realmente los lugares a donde hay que llevar este tema, no solamente en la casa, en la familia, sino con la pareja, sino con los cercanos, en el trabajo, pero también en el sistema educativo es importante llevarlo, ¿no? Hablar del tema, que no se convierta en un hito. Muchísimas gracias, Raúl. No, gracias por estar con nosotros. Hasta luego.